Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de regulación del crecimiento y el desarrollo vegetal. Las plantas producen hormonas que son muy similares a las que producimos los seres humanos. Estas hormonas, junto a factores externos como es la luz, el agua y otros factores del ambiente, son los que permiten el crecimiento y el desarrollo adecuado de todos los vegetales. Vamos a encontrar dos tipos de factores que son los que están relacionados al desarrollo vegetal. Son los factores internos. Estos corresponden a las fitohormonas. Son todas las sustancias que producen las plantas para permitir su desarrollo. Y los factores externos que también van a influenciar son la luz, los nutrientes, el agua y la temperatura. Estos factores no son producidos por las plantas, son del ambiente, pero también intervienen dentro de lo que es el desarrollo. Si no hay agua, la planta no puede crecer. Si en el suelo no existen nutrientes, la semilla que está desarrollándose no tiene de dónde alimentarse, obviamente no crecerá. Sin luz, las plantas, recuerden que son organismos fotosintéticos que se caracterizan por tomar los rayos del sol y transformarlos en energía para poder alimentarse. Si no hay luz, las plantas no pueden realizar fotosíntesis. Y la temperatura también es un factor externo importante. Recuerde que hay plantas que son especializadas en ciertos climas o en ciertos niveles de temperatura. Si la sacamos de esta temperatura en donde se encuentra ya una planta adecuada y la llevamos a otro, es muy probable que muera. Vamos a hablar sobre los mecanismos de acción que son conocidos como fitohormonas. Las fitohormonas son las encargadas de regular el crecimiento de las plantas. Vamos a encontrar 4 tipos de fitohormonas. Son las giberelinas, las auxinas, citoquininas y el etileno. Estos 4 fitohormonas son las encargadas del crecimiento de la planta, de sus diferentes estructuras y en diferentes etapas de su desarrollo. La primera fitohormona de la que vamos a hablar son las giberelinas. Estos son compuestos naturales que actúan como reguladores endógenos del crecimiento y en el desarrollo en los vegetales superiores. Los efectos fisiológicos de estas hormonas corresponden a lo que es el alargamiento del tallo, el crecimiento del fruto y la germinación de las semillas. Las fitohormonas giberelinas dan a intervenir cuando necesite la planta crecer en largo su tallo, solo en largo. Cuando la semilla se dé su proceso de germinación, como podemos observar en la primera imagen, y sus estructuras, su tallo, sus hojas comiencen a nacer. Es aquí donde intervienen estas fitohormonas. La siguiente fitohormona son las auxinas. Las auxinas fueron las primeras hormonas vegetales que se descubrieron y ellas van a afectar a lo que es la división celular, el crecimiento y la diferenciación en las células vegetales. Aquí tenemos un gráfico. Esto es cómo se vería una hoja de la planta a través del microscopio. Cada uno de estos cuadraditos de color verde que están aquí son células vegetales. Las auxinas son hormonas que van a permitir que estas células vegetales se puedan dividir, que puedan aumentar su tamaño y que puedan diferenciarse. ¿Qué es esto de diferenciarse? Que cada una de estas células sepa qué función es la que debe de desempeñar dentro de la planta y a qué órgano pertenece. Las auxinas son las que nos permiten estas acciones, que nuestras células, las células vegetales crezcan, puedan dividirse y que se diferencie, que cada célula sepa cuál es la función que debe desarrollar dentro del organismo vegetal.
La siguiente fitohormona es la citocinina o quitoquinina. Estas hormonas vegetales se sintetizan en las raíces y son transportadas hacia los otros órganos. Se producen en la raíz de la planta y a través de los diferentes canales que tienen, los diferentes conductos que tienen las plantas, viajan hacia los diferentes órganos. Y son encargados de promover lo que es división y diferenciación celular también, pero haciéndose un mayor énfasis en lo que es la parte de la raíz de las plantas. Recuerde, auxinas y citocininas, las dos ayudan a lo que es división y diferenciación celular, con la diferencia que las citocininas se producen en las raíces y intervienen más en lo que es la división y diferenciación celular de las raíces, mientras que las auxinas, ellas van a intervenir en todas las células de la planta, no solo en la raíz, sino en todos, en el tallo, en las hojas, en la flor, en el fruto, en todas las estructuras que componen a una planta. La siguiente fitohormona es el etileno. El etileno es la única hormona gaseosa que existe en el mundo. Las otras hormonas que hemos hablado son hormonas que tienen una consistencia líquida, mientras que el etileno es una consistencia gaseosa, es como vaporcito, no es líquido. Esta hormona va a estar encargada de lo que es la maduración de los frutos, la transformación de almidones en azúcar y provoca la degradación de la clorofila. ¿Qué es la degradación de la clorofila? La clorofila es una sustancia verde que le da el color característico a las plantas. Este verde hermoso que podemos observar lo brinda la clorofila. El etileno lo que hace es que este verde muy fuerte que tienen las plantas comience a cambiar, comience a hacerse un amarillito y luego un café. Cuando las hojas comienzan a secarse, y se caen, no se caen las hojas de color verde, sino que se caen de un tono café o anaranjado. Este cambio de color es dado por el etileno. También va a provocar lo que es la coloración en los frutos y su oxidación. La oxidación en los frutos es un proceso de un cambio físico que podemos identificar. Si usted ve en el gráfico hay una manzana, es la forma de explicar la oxidación a través del etileno más fácil. La manzana, usted digamos que la parte en la mitad para comérsela y solamente consume la mitad la mitad de esta manzana y viene alguien, le llama y deja la otra mitad guardada. Se va y atiende el asunto pendiente. Cuando regresa puede observar que la otra mitad que usted dejó ya no es blanco, ya no está del color amarillito o blanco que suele tener las manzanas, sino que ya es un color medio café negro. Esto es la oxidación, cuando los frutos se oxidan. Esto también suele suceder al plátano. Cuando recién sacamos la cáscara del plátano es blanco. Si lo dejamos un rato en el ambiente sin consumirlo y regresamos, el plátano ya es de un color medio café oscuro. Este cambio de coloración se lo da gracias al etileno. Cambio de color en las hojas y cambio de color en el fruto es proporcionado por el etileno. Y la última fitohormona que vamos a hablar en esta ocasión es el ácido abscísico. El ácido abscísico es un regulador especial del crecimiento de las plantas. Este se va a encontrar en pequeñas cantidades en todos los tejidos vegetales. Entre las principales acciones que ejecuta esta hormona es el cierre de los estomas. Este cierre de los estomas es una respuesta como un mecanismo de defensa a diferentes tipos de estrés. Un tipo de estrés puede darle a la planta por la falta del agua. Usted debe haber visto que hay plantas que se especializan y viven en lugares donde hay muy poca agua.
o cuando es los veranos y escasea el agua. El ácido abscísico interviene en los estomas, ¿para qué cosa? Usted ve la imagen que se encuentra abajo que parece un frijolito. Esto es un estoma. Los estomas son estructuras que se encuentran en la parte trasera de las hojas. ¿Y cuál es su función? La función de ellos es permitir que la planta también y de un intercambio gaseoso. Los estomas se abren y a través de estos salen pequeñas gotas de agua, que es la transpiración de las plantas. Cuando hay muy poca agua, el ácido abscísico lo que hace es producir que estos estomas, son unas estructuras así de esta forma, ya no se abran, sino que se mantengan cerradas, con el objetivo de que la poca agua que la planta pudo absorber del ambiente no se pierda. Si un estoma se mantiene cerrado, ya no va a haber transpiración de la planta y no va a haber pérdida del agua. Y el agua que se pudo obtener del ambiente ya queda dentro del organismo. Este es un mecanismo de defensa ante el estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando las plantas carecen de agua. También va a ayudar a controlar el desarrollo embrionario en las semillas e interviene en la interacción entre la planta y un patógeno. ¿Qué es un patógeno? Es un organismo que puede producir una enfermedad. ¿Cuáles son los hongos? Porque también hay hongos que afectan a las plantas, que llegan principalmente a la raíz, la consumen, la descomponen, toman todo lo que pueden de este órgano vegetal y matan a la planta. Hay bacterias también que afectan a las plantas. Y también tenemos virus que afectan a las plantas. No solo los animales se enferman, las plantas también tienen enfermedades, también tienen medicamentos y también tienen una forma de prevenir enfermedades en donde actúa el ácido abscísico ayudando a que la planta pueda controlar o la planta de un mecanismo de defensa entre estos diferentes organismos patógenos que pueden producir su muerte o solo una enfermedad.